eso. Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. En primer lugar, muchísimas gracias también a Letras Corsarios por seguir manteniendo estas actividades que tan necesarias son siempre, y siempre que vengo siempre lo digo porque me parecen súper importantes. Y sobre todo muchísimas gracias a Ana y a Iru por estar aquí con nosotros en esta maravillosa tarde nublada, que esperemos que respete el tiempo un poquito. Esta tarde tenemos la suerte de reunir a dos autoras e ilustradoras que son fundamentales dentro de nuestro panorama actual, por quedarme corta, pero bueno. Y dos autoras además que para mí tienen dos universos muy personales y muy reconocibles, pero que a su vez son muy distintos también entre sí. Entonces, por un lado tenemos a Ana, que es ilustradora y autora sevillana, que bueno, vienes un poquito del mundo de la moda, editorial y demás, cualquier cosa que no tal, me dices, pero que desde ahí has ido construyendo también como un universo gráfico muy personal, con mucha, muy atento a la, o por lo menos en mi opinión, a la belleza de lo cotidiano, a esos pequeños, a esos detalles, a esos ambientes y demás, con una sensibilidad muy marcada. Entonces, bueno, todo tu trabajo hemos visto muchísimas veces en medios. Ahora mismo estás con una de tus últimas obras, que es las ilustraciones de la biografía de Jane Austen también, pero también has hecho junto con Cristina Oñoro, y también otras obras como escritoras que también hiciste con Carmen de la Cueva o la biografía de Almudena, etc. Y también, por supuesto, tenemos a Iru aquí, nuestra ilustradora y autora murciana, Sevilla Murcia, que ya estuvo con nosotros el año pasado, que tuvimos la gran suerte de que viniese a presentar su libro de Una casa en la ciudad, y que también, bueno, tiene una obra extremadamente extensa y muy reconocible, también centrada un poco en la memoria, ese espacio, ese lugar, en esos pequeños gestos y en esas historias cotidianas, y que a menudo contienen muchísimo más de lo que parecen. Y bueno, pues obviamente es autora de libros tan conocidos como Federico, una trilogía rural, La casa en la ciudad. Y bueno, pues las tenemos hoy precisamente aquí para charlar un poco de todo eso, de vuestra trayectoria, de la ilustración, sobre la manera que también las imágenes pueden convertirse en una manera de habitar este mundo. Entonces, bueno, quería darle las gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues precisamente hablando un poquito de cómo acabasteis en la ilustración, porque es verdad que ambas empezasteis, tú estudiaste más, empezaste con el mundo de las bellas artes, el audiovisual, y tú, Ana, en tu caso empezaste un poco más enfocado al principio un poco en la moda y tal. ¿En qué momento sentisteis un poco, vale, esto ya no es solo algo que me gusta, sino que me voy a intentar vivir? La llamada. La llamada. Como de nuestra llamada personal. Vale, ¿en qué momento te hiciste monja? Bueno, lo primero, gracias por acompañarnos esta tarde y porque Letras Corsarias ha contado con nosotras. Es la primera vez que vengo y me ha flipado la librería, vaya cosa bonita. Así que bueno, muy agradecida. Yo sentí la llamada cuando yo empecé, la llamada que no votaste autónoma, y tú dices, ¿por qué me llamaste? No, yo estaba trabajando en un despacho de comunicación de moda. Yo había hecho publicidad y relaciones públicas, pero siempre me había gustado pintar, siempre, de toda la vida. Desde que era pequeña, tú me ponías las Barbie y pintar, y estaba el nivel de divertimento estaba ahí a la par. Pero yo estudié publicidad, no estudié bellas artes ni historia del arte. Entonces, bueno, en ese despacho de comunicación yo veo que hay personas que se dedican a vivir de su creatividad. Veo a diseñadores, veo a estilistas y digo, ostras, no sé, es como que me despertó ahí, pues sí, la inquietud, el gusanillo, y empecé a pintar. Empecé a dibujar de nuevo, a hacer manos. Yo no he estudiado
Bellas Artes, pero siempre he intentado ir a talleres de barrio. De hecho, yo estuve desde primero de eso hasta primero de carrera yendo todos los jueves al taller de Lola y estaba allí y he sido feliz, he hecho baloncillo, he hecho de todo lo que se podía hacer, pero bueno, dentro de esas posibilidades. Y ahí empecé a hacer mano. Entonces, poquito a poco, sin ninguna pretensión, empezaron a salir los primeros encargos. Entonces, evidentemente, yo siento que eso ya puede ser una posibilidad, pero nunca pensaba en dejar mi trabajo, cuando empieza a tomar un poquito más de continuidad. Yo me voy al extranjero, porque mi marido en aquel momento se dedicaba a la ingeniería, nos vamos fuera, entonces ahí yo me dedico a pintar a saco. Yo antes pintaba antes de irme a trabajar y cuando volvía pintaba. Cuando nos vamos al extranjero, aprender inglés y pintar. Entonces, cada vez empiezan a salir más encargos, todavía no es un volumen, pero bueno, ya va haciendo que eso pese cuando volvemos a España. Sí. Entonces, bueno, ahí fue el momento en el que yo sentí que podía dedicarme a la ilustración. Hola a todos y a todas. Pues yo, bueno, siempre he dibujado y siempre he pintado desde que era una niña. Es verdad que no lo he hecho, ha habido un par de veces en mi vida en que he dejado de dibujar. Una fue cuando me fui al extranjero, esto lo cuento en una casa en la ciudad, a vivir, a ganarme la vida. Y realmente es que yo hice Bellas Artes, hice comunicación audiovisual, yo pensaba que me iba a dedicar a algo, quería dedicarme a algo dedicado al audiovisual, más en algún tema creativo, pero aplicado a trabajar en un equipo, ¿no? Nunca pensé en ser ilustradora, pero el hecho de irme fuera y estar trabajaba primero limpiando en un hotel, luego en hostelería y tal, en un momento en que me puse bastante triste, volví al dibujo. Entonces, al volver al dibujo es cuando me pongo a dedicarle mucho más tiempo y me doy cuenta de que realmente no me di cuenta de que quizá podía vivir de la profesión de la ilustración. Simplemente intenté un poco convencerme de que eso tenía que ver algo con lo mío, con lo que yo había estudiado, y entonces me pongo así a dibujar, pero no creía que iba a funcionar. Lo que pasa es que no tenía otra, entonces yo creo que era un poco también para autoconvencerme, convencer a la gente que conocía, de decir, bueno, pero estoy dibujando cuando salgo de trabajar en la cafetería, ¿no? Es de lo mío. Y la gente se lo iba creyendo y yo creo que ellos se convencían de lo que yo les decía y eso me hizo convencerme a mí, porque yo realmente no me creía lo que estaba diciendo. Y bueno, pues sucedieron muchas cosas, es verdad que tiene que haber siempre un golpe de suerte y mucho trabajo. Sí, precisamente un poco quería preguntaros sobre eso, porque es verdad que lo que casi siempre lo que tiene que ver con el ámbito artístico y demás, siempre hay mucha incertidumbre, sobre todo pues porque, bueno, desgraciadamente también muchas veces no vale solo el talento que se tiene, sino también un poco esos pequeños golpes de suerte y demás que se tienen que tener. Pero además a veces hay un añadido, ¿no?, dentro de la precariedad que pueda existir en ese mundillo. Y quería preguntaros un poco también si en algún momento habéis vivido o habéis sentido de forma particular el mero hecho de que por ser mujer, en este caso, os hayáis enfrentado a algún tipo de... que se siga exigiendo como esa visibilidad constante y mucha autojustificación de lo que estamos haciendo. Yo es que soy relativamente nueva en este trabajo, me refiero. Llevo como 10, 11 años intentando dedicarme, claro, pero son unas carreras muy largas. Esperemos. No, pero es verdad que o sea, de empezar a publicar y todo eso, realmente el primer libro que publicó en España es 2019, entonces tampoco hace tanto, ¿no? Entonces sí que ya había empezado como el cambio, ¿no? Había más conciencia, ¿no? Sobre el feminismo, sobre las mujeres, el trabajo de las mujeres y todo eso. Y hacer como crear más espacio. Entonces no lo he notado tanto. Creo que lo que sí que lo puedo quizá notar, que me imagino yo que será diferente, es en el trato de cuando, porque esto te llegan muchos emails y muchas cosas, ¿no? Como de trabajos que no son remunerados y cosas así, o a veces como la manera de dirigirse a ti. Creo que hay dos cosas que se nos juntan a las mujeres ilustradoras, es que nos dedicamos a dibujar y que somos mujeres, ¿no? Entonces ya parece que es como cosas de niñas pequeñas. Entonces a veces sí que noto un poco como ese trato de decir,
que tengo 40 años, o sea, y esta es mi profesión y vivo de esto, o sea, no me... Un Sí, poco así no, como es un si fuera una pasatiempo. niña pequeña, ¿no? Exactamente. En eso, y yo creo que eso a lo mejor a Paco Roca no le pasó. Pero Así. no lo sé, igual, luego se lo preguntaba. Yo no soy consciente de haberlo notado, pero es verdad que a mí sí me preguntan, bueno, ¿y tu estilo femenino? Y es porque utilizo el rosa. Yo tengo ilustraciones con rosa, hay colores pasteles. No sé yo si a un hombre que utilice esa misma paleta, que los hay, le preguntaría, ¿tu estilo es femenino? Entonces ahí esa pregunta me molesta, esa no la entiendo. Por el resto, no soy consciente yo de... No sé, a lo mejor voy a decir una barbaridad, pero no soy muy consciente de un agravio. De hecho, los últimos años lo que sí noto es que hay como una intención de a lo mejor sobrecompensar o compensar de alguna manera y de hacer como piña con mujeres. Ya digo, no sé si estoy metiendo la pata con lo que digo. A mí lo que realmente sí supuso para mí un hándicap por ser mujer, pero esto es una cosa de biología, es cuando yo me quedé embarazada. Y ahí tuve que compatibilizar la crianza pues, con el trabajo de autónoma y además de una manera que lo entendí muy mal. Yo en ese momento estaba sintiendo que mi negocio estaba creciendo un poquito, como que la curva era ascendente, entonces yo no quería salirme de la rueda. Entonces ahí me preocupé y sobrecompensé a costa de sueño y de... Ahora lo habría hecho de otra manera, pero también lo cuento desde la tranquilidad de pensar que esto ha ido guay y nos podemos dedicar a esto y en mi casa se comen de los rotuladores, pero bueno, yo creo que lo debería haber gestionado de otra manera. Yo tenía la manolina de FEMA, yo estaba, claro, a mí me decían, no, tú duermes cuando la niña duerma. Pues mi hija dormía 25 minutos, es que yo, y en ese momento aprovechaba lo mejor, pues, no sé, para, no sé, y esto no es, o sea, yo tengo una pareja que es excepcional, porque su logística de trabajo no podía ser de otra manera. Entonces, bueno, ahí es lo que yo he sentido más que me ha podido repercutir el ser mujer. Y la pregunta que te decía antes, a mí esa en concreto, eso creo que era Almudena Grandes la que le preguntaba la literatura de mujeres, bueno, ¿hay literatura de hombres o hay literatura y punto? Entonces, con el tema de la ilustración pienso igual, cuánta cantidad de autores de ciertas épocas han tirado de los colores que a lo mejor tiro yo. Pero, ok, si yo pongo el foco en la mujer, bueno, pero es que eso no la hace femenina. Cuando yo veo una película que la protagoniza un hombre, no pienso en el foco masculino, pienso en personas, en situaciones, en experiencias personales. Entonces, quitando esa pregunta, creo que el mundo sería más bonito. Pues sí, no puedo añadir más de lo que habéis dicho porque era un poco, efectivamente, esa justificación extra que a lo mejor, en este caso, quizá a veces autores masculinos pues no tienen que dar, en este caso pues sí hay que dar como justificar la existencia de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y la infantilización también un poquito del mundo de la ilustración, de ya no solo pasando por lo de que sea un hobby o no sea un hobby, sino también bueno, pues tus dibujitos de un rato, pero esperemos que en algún momento todas esas cosas desaparezcan. Hablando un poquillo ahora más del tema, por ejemplo, que para meternos más en vuestros propios proyectos y demás, ambas habéis trabajado tanto para proyectos propios como también para proyectos ajenos, por ejemplo, en este caso, ilustrando la biografía de Jane, y en tu caso también has tenido más a lo mejor proyectos propios. Entonces, quería preguntaros un poquito cómo es la forma de trabajar o cómo cambia un poquito la forma de trabajar cuando es un proyecto en el que tienes que enfrentar a ti mismo y decir, Dios mío, yo me lo guiso, yo me lo como, lo tengo que hacer todo, a cuando, por ejemplo, en este caso tenéis que ilustrar textos que son de otros autores o de otras autoras. La pregunta es un poco obvia, ¿dónde sentís más libertad? Pero también un poco dónde sentís ese vértigo y cómo cambia vuestra manera de enfocar la ilustración en este caso. Sí. Bueno, no sé si es tan obvia realmente, porque yo creo que sí que hay ilustradores que se sienten más cómodos ilustrando textos de otros y otros que a lo mejor, en mi caso, no es que me sienta más cómoda haciendo el libro que yo escribo también,
pero bueno, sí que es algo como que me atrae. No sé, es que es diferente, es como un proceso creativo diferente. Una cosa, yo por ejemplo cuando hago Federico, una cosa en la ciudad, yo estoy pensando en el guión, en la estructura, en qué es lo que voy a dibujar, cómo voy a enfocar, ¿no? Es como, estoy escribiendo, pero hay un momento en que ya escribo pensando también en la imagen, ¿no? Y estoy como todo el tiempo saltando entre imagen, texto, para ir haciendo como, ir compensando, ¿no? Y cuando ilustro el texto de otra persona, como en el caso del libro que hice con Lara Moreno, o bueno, la trilogía rural, que son las 3 obras de Federico García Lorca, en ese caso, claro, ya tengo el texto ya hecho y yo ya hago como mi parte de ilustradora de procesar ese texto, intentar pasarlo por mí y también que en el libro la ilustración no sea un mero hecho decorativo para poner las páginas bonitas, sino que la ilustración cuente algo más allá del texto del autor. No más allá de que le quede nada por decir al texto, sino que el texto se note que ha pasado por mí y que yo lo he visto y como autora entonces también muestro algo, alguna parte. Entonces sí que es diferente. Cuando yo lo escribo, a veces me desdoblo un poco, estoy así un poco bipolar, ¿no? Pero no tanto como para pensar de otra manera. Entonces sí que es verdad que lo proceso de manera diferente. Luego es verdad que la carga mental de cuando estoy metida en un libro que ilustro y escribo y estructuro es mucho más intensa. Yo soy más otra manera. Yo soy coautora. O sea, a mí me siento súper cómoda ilustrando lo que otro escribe. Me encanta. De hecho, ese puntito de reto, lo que decía Ilu, de no repetirte, pues a mí eso es una de las cosas que más me gustan de este trabajo. De hecho, hay veces que a mí me toca ilustrar artículos y lo que me dan son palabras clave. Es que no tengo ni el artículo. No sabes lo que dices. Claro, lo mismo estoy totalmente en contra. No. Bueno, pues yo ahí tengo que como agudizar. Bueno, no sé. No sé. Agudizar. Bueno, el ingenio, ¿no? Y esa parte de la profesión me encanta. Si tuviera que dedicarme a hacer un libro de las dos maneras, o sea, escribirlo e ilustrarlo, también me consumiría mucho más tiempo, como dice Ilu. Sí, amiga, ese es mío, pero es muy sucinto, es muy breve. Quiero decir, es como... pero como lo decía, ¿eh? No, pero muy bien. Entonces, claro, yo también estar en un proyecto tanto tiempo, no sé si ahora mismo estaría yo capacitada. A mí me gusta mucho tener muchas cosas al retortero, muchas. Y cuando trabajo en un libro, no solo estoy trabajando en un libro, estoy llevando varios proyectos a la vez. Entonces eso, me gusta ese ritmo. Y me gusta también los tiempos que sean no muy ajustados, pero sí que sean ajustados. A mí no me des todo el tiempo del mundo porque me voy a perder. Entonces, me siento muy cómoda en esta manera de trabajar, en ponerle imágenes a lo que otro escribe y me encanta. Y hay veces que incluso se ve eso como se puede llegar a infravalorar, ¿no? Hay alguien que en su momento, bueno, y no piensa, o como sintiendo, no te ha llegado la oportunidad. No, esto es la manera en la que a mí me gusta hacerlo. Me doy con el canto en los dientes y tiene que haber perfiles de todo tipo. O sea, yo admiro muchísimo lo que hace Iru y cómo lo afronta. Y me encanta. No sé, yo sí estoy en ese momento vital de esa inmersión tan absoluta de un proyecto. La Ana de ahora quiere llevar como muchas cositas a la vez y eso a mí me da mucha vida y me permite estar como constantemente repensándome y me hace eso como sentirme viva. Yo creo que también es que hay una cosa que a veces se confunde un poco, porque claro, ahí las dos somos ilustradoras, pero ser ilustrador no quiere decir escribir también. O sea, nunca ha sido así. Lo que pasa es que hay ilustradores pues, que pueden hacer su propio guión, pueden escribir sus propios libros, lo que sea, pero no tiene por qué. Y el trabajo del ilustrador. Y hoy, por ejemplo, estábamos hablando precisamente de eso. Me pasa lo mismo con Ana. Cuando Ana me empieza a contar todas las movidas que lleva, yo digo, se va a la cabeza. Y hoy lo hablábamos en el tren, que realmente es como que las dos somos ilustradoras.
Nuestro trabajo es a través del dibujo, por medio del dibujo, pero es como si tuviéramos profesiones diferentes. Yo creo que la manera de enfocar la profesión, de nuestro día a día, nuestro trato con el cliente, con tal, nuestros procesos son muy, muy diferentes de ambas. Es como si trabajáramos en cosas. Entonces, cuando Ana me cuenta cómo lo hace ella, claro, yo quiero aprender de ella, porque digo, a mí esto no me sirve, y a ella le pasa también conmigo, ¿no? Porque son procesos muy, muy diferentes. Y eso es muy interesante a la hora de hablar cuando hablamos con otros ilustradores, porque dependiendo del trabajo que tengan, no tiene nada que ver si trabaja en prensa, si trabaja en cómics, si trabaja en... O sea, A mí me encanta poder pasar rato con ilustradores. Me encanta, porque las mismas mierdas tuyas las tiene otro. Sí, sí. Qué rico. es que... Sí, Pero te encanta porque como nunca hablamos con nadie, estamos siempre encerrados. La verdad es que sí, que se agradece mucho que te saquen y salen. Con los dibujitos. A menos que sois gente encantadora. Hombre, yo soy de Sevilla, ella es de Mula, hemos salido. ¿Qué puede salir mal? Nada. A raíz de esto, precisamente, quería preguntaros un poco, porque precisamente vosotras ambas utilizáis muchísimo el tradicional en vuestro trabajo, en vuestras ilustraciones y demás, y quería, cosa que hoy en día desgraciadamente no es lo habitual, aunque creo que poco a poco estamos volviendo, ya abordaremos ese tema en otro momento, sí que estamos volviendo intentando expresarnos un poquito más con lo tradicional. Quería preguntaros qué os aporta el tradicional ahora mismo que, por ejemplo, no sentís con otros procesos a lo mejor más digitales y demás, o esa técnica que os aporta ahora mismo más el tirar del tradicional. ¿Tú tienes trabajo digital? Algo hecho, sí. Sí, muy poquito. Y entiendo la ventaja que tiene el digital porque es muy cómodo y te vas por ahí, te lo llevas, pero no he hecho mucho yo. A mí me gusta mucho, yo soy muy analógica, o sea, yo soy cuadriculadita y analógica. Y ya con la edad que, no sé, como que me he conocido y digo, hubo un boom de la tableta, hubo un boom en su momento. Y no digo ahora, sino hace unos pocos de años, y yo me compré la Wacom y digo, sí, es que yo no estoy aquí solventando nada, ni estoy siendo más rápida, ni está saliendo lo que yo quiero que salga. Entonces yo seguí con los rotuladores. Y ahora digo, mira, bien, ahí me mantuve yo con lo mío y fui consciente y por qué lo hacía. Yo lo hago de esta manera porque me distrae y me encanta el proceso. O sea, yo me lo paso estupendamente. No es que yo esté todo el día jijijaja con mi proceso ni con los tiempos, pero es verdad que yo me lo paso muy bien. O sea, yo tengo mis papeles, mi mesa, mis rotuladores y es un proceso muy directo y muy simple. O sea, yo boceto a lápiz en mi papel, en el mismo papel, entinto y coloreo. Y si me equivoco, pues lo cambio digitalmente o asumo el fallo y punto. Y eso es una cosa también que he ido aprendiendo con el tiempo. Y a mí ese proceso me gusta y me gusta mucho la técnica que utilizo. Y luego me quedo con un original que puede tener más vida, que va a exposiciones, que puedo vender. No sé, es algo tangible. Yo en este momento en el que todo es tan digital, que yo lo pueda tocar, yo me miro mi callito y me gusta y me da, sí, es como una conexión con cosas que me resultan muy placenteras y digo, ostras, y me están pagando por esto y es mi medio de vida y me encanta. Entonces yo me he encontrado ahí, evidentemente tengo trabajos que son en digital, pues porque lo requiere así, pero mi mayor medio es el papel y por ahora quiero seguir por ahí y creo que ahora mismo incluso puede resultar un plus en este momento. Entonces, bueno, experimento, hago mis cositas, siento que avanzo, que intento no quedarme estancada, aunque yo para mí soy mega crítica y estoy como todo el rato pensando que estoy haciendo lo mismo, pero bueno, luego lo veo con perspectiva, probablemente en ese momento no esté entonces soy capaz de ver que hay una evolución, que no
y luego, pues si tengo la oportunidad, pues hago murales, ahí ya estoy tocando otra técnica, Entonces, a mí las manos siempre yo he hecho fieltro, he hecho fimo, ahora estoy aprendiendo a hacer crochet. Todo lo que sea una actividad manual que me evada un poquito de, no sé, me distrae mucho y me encanta. Entonces, pues la manera de meterlo con lo laboral. Yo, mira, esto me lo ha hecho ella, de crochet. Pues me hizo uno más grande, pero parecía ahí ya demasiado flamenca. Yo le doy a todo. Realmente vengo del analógico, es lo que más me gusta. Es que también es donde he aprendido. Entonces, y a mí me gusta mucho también como ir cambiando la técnica porque tengo ese culo inquieto. Entonces, cada vez que pienso en un nuevo proyecto, no sé por qué, pienso a veces que tengo que, ay, pues esto lo voy a hacer en acrílico. Entonces, tengo libros en acuarela con tinta y grafito, libros en acrílico, libro en wash pero recortado y haciendo collage. Ahora estoy pintando uno en wash. Una casa en la ciudad es digital, pero una casa en la ciudad es digital porque cuando me puse a pintarlo dije, escucha, de 2037 termino, porque no podía. Entonces, pero al final también hice como una base de acrílico y luego hacer un collage digital por medio. Entonces como que me da juego ir cambiando, ir aprendiendo, porque creo que tengo una parte como en el proceso creativo que necesito un poquito yo sentir que aprendo algo, como que voy experimentando, como no sabes muy bien por dónde me va a salir, y creo que ir cambiando de técnicas me da eso. Luego también me hace sufrir. A lo mejor soy un poco masoca, igual es eso más que procesos creativos, un poco de masoquismo. Bueno, pero entonces es un poco un sentir como que hay un pequeño espacio aunque sea para la experimentación, claro, o que sea de técnicas y demás. Sí. Al final, obviamente, también es trabajo, evidentemente hay que hacer una serie de entregas, una serie de cosas, pero bueno, que siempre hay un lugar, entonces consideráis para tener un poquito de ese espacio de oxígeno de experimentación, a lo mejor para la nueva obra que vais a realizar. Sí, por supuesto, y luego también que yo creo que venimos de eso, somos gente que nos gusta pintar, nos gusta dibujar, entonces yo cuando he estado haciendo digital me apetece mucho ponerme a pintar luego, entonces por eso luego también tengo pues esto de hacer tus cuadros y tus cosas también personales y voy un poco como desarrollando por diferentes partes. Pero luego, verdad que el digital a veces a mí me parece que al final es una herramienta que me facilita, a veces me da un poquito más de rapidez o me da también para poder trabajar. El último cartel que he hecho, que todavía no ha salido, lo he hecho en digital porque lo tenía que hacer en este último mes que he estado viajando mucho. Entonces dije, yo tengo que trabajar en el tren, en casa de mis padres, en tal hotel, no sé qué, pues me lo hago en una tablet, ¿no? Entonces también eso te da un poquito más de facilidad. Está bien, pero yo siempre me gusta pintar. Por ejemplo, estuve en una charla en un instituto hace poco y me llamó mucho la atención porque una pregunta que me hizo una niña habían leído Federico y la trilogía y tal, y me preguntó, ¿con qué aplicación lo haces? Y yo, pues no hay aplicación, y eso me da cuenta mucho de que hay niños que están aprendiendo a dibujar directamente en la tablet. O sea, pintan tal y enseguida ya empiezan con tablet. Entonces, yo cuando veo la tablet, miro las herramientas que simulan acuarela, simulan acrílico, simulan grafito y me enfado porque digo, acuarela, esto no es acuarela, esto no hace... Pero ellos muchos no lo saben porque no han experimentado con la técnica real. Entonces me resulta súper curioso. Bueno, eso me permite entonces hablar del elefante en la habitación, lo tengo que sacar, porque lo tengo que sacar, yo tengo que sacar la IA por algún sitio, ahora mismo para hablar de ese maravilloso mundo distópico en el arte en el que nos estamos encontrando con todo este boom. No me voy a meter ya ni siquiera en temas de precarización de trabajos ni absolutamente nada, sino ya en algo muchísimo más sencillo que a la vez es totalmente terrorífico, como es la facilidad con la que estamos asumiendo el estar viviendo cada día con imágenes que cada vez se crean cada vez más con IA. Lo hemos visto en carteles de municipios, en muchos concursos, donde ya ahora se permite también, desde un versión en donde puedes presentar cosas con IA hasta... ¿Sí? ¿Qué? La edición de versión Atisen te deja presentar cosas con inteligencia artificial. Sí.
O sea, eso es así, está en sus bases y no está completamente prohibido. O sea, cosas que estamos ya normalizando incluso desde dentro del sector. Yo me dedico al sector de la publicidad y de hecho es algo que se fomenta de gente que son en teoría creativos y gente que es artista, se fomenta muchísimo el uso de esta herramienta. Yo soy como la ovejita negra de mi lugar de trabajo porque soy la única persona que no quiere pasar por ese lugar. Pero olvidando ya de todo esto y demás... Sabes que se está grabado, ¿no? Esto está grabado, bueno, no pasa nada, muy bonito mientras duró, no hay ningún problema, pero quiero decir, no, es una cosa, es un tema por el que hablo abiertamente y no he tenido ningún problema, incluso allí mismamente ellos saben que, bueno, eso ya va con la moral o la ética de cada individuo y ya está. Pero más allá de todo eso quería preguntaros un poco, me lo he tenido que apuntar y todo para que veáis, para que no lo pueda decir de una manera. ¿Cómo os inquieta de alguna manera esta deriva cultural que se está tomando dentro del arte con todo el tema de la inteligencia artificial? Hombre, claro, sí que inquieta. Pero sobre todo, a mí me inquieta, bueno, lo primero, lo que nos quita trabajo, tal, no sé qué. Pero a mí sobre todo lo que me inquieta es en la manera de entender el arte, la cultura. O sea, no tiene sentido, o sea, el arte y la cultura es algo que crea el humano, solo tenemos los humanos de todos los animales, ¿no? Porque es simplemente para explicarnos el mundo y para explicarnos quiénes somos nosotros mismos y estamos desde que se hacen libros hablando de lo mismo y desde que se hace arte hablando de lo mismo porque es todo el tiempo explicarnos quiénes somos, por qué hacemos las cosas, tal. Entonces realmente si se escriben todo el tiempo libros, se pintan todo el tiempo cuadros, se crea todo el tiempo arte, se crean todo el tiempo obras de teatro, cine. Y da igual que se vayan repitiendo porque son siempre nuevas voces, nuevas preguntas, nuevas respuestas. Entonces hay un proceso de comunicación. Si eso te lo va a hacer una máquina, a mí me da igual. O sea, me refiero, una máquina puede copiar un libro. Puede hacerlo parecido como si hubiera un autor detrás, pero es que yo no quiero que haya una máquina como que haga un autor, yo quiero que haya un autor. O sea, me refiero, yo no quiero que haya una máquina que haga un dibujo como Ana Jaén, yo quiero que exista Ana Jaén. O sea, es que es como algo que no tiene sino mucho sentido si entiendes lo que significa la cultura y el arte. Si lo piensas como un producto que simplemente se puede vender, pues entonces evidentemente, pero así nos podemos ir todo. O sea, no tiene sentido el arte y la cultura así, para mí parecer. Tiene sentido de manera comercial, vale, entonces estamos hablando de otra cosa. Pero yo necesito que haya una persona detrás y luego, porque si no, de todo lo que estamos hablando, de esos procesos creativos, de lo que te hace pensar cómo hacer una cosa, cómo lo haces de otra manera, cómo lo cuentas, si todo eso te lo saltas, no estás haciendo nada. O sea, es que vamos a ser muy tontos, de verdad, como sigamos así. Pero bueno, esta es mi manera de pensar. A mí me da pánico que se te pille el pensamiento crítico. O sea, eso... Y nosotros, que yo noto un salto generacional brutal. Yo me siento, o sea, tenemos 40 años, pero yo me siento que tengo expresiones y conflictos que yo se los escuchaba a mi abuela ya de bastante mayor, pero yo los estoy sintiendo ahora. Pero siento que desde hace unos años todos nos están pasando cosas muy bizarras y una detrás de otra. Entonces como que no acabo de... Entonces, claro, la inteligencia artificial viene en todo este mare magnum y es una cosa muy, muy gorda y muy tocha, que en otras épocas habría sido pues a lo mejor lo que copaba más. Pero estamos tan despistados que incluso es una cosa más, pero tiene mucha entidad. Entonces, yo siento que yo he estudiado en el colegio de una determinada manera, he ido a la facultad de una determinada manera y mi profesión empezó de una determinada manera. A mí me da pánico los niños que se están criando en un sistema en el que la IA es un recurso mega interiorizado. Entonces, que no pasen por su filtro. Evidentemente esto está aquí, ha venido para quedarse y tendremos que vivir con esto de la mejor manera. Pero me da mucho miedo, esto es como algo que es una cosa todavía muy desconocida y hace mucha gracia. O sea, yo no me he hecho todavía el primer dibujito, caricatura mía. ¿No te lo has hecho el estudio Ghibli, como todo el mundo? No. Porque para mí no le veo el atractivo de ocio, sinceramente. No,
para mí es un monstruo, es un dragón que está ahí y que voy a tener que saber torearlo. Entonces, tengo mucha inquietud en saber cómo serán las próximas generaciones, cómo se van a desarrollar. Pienso mucho también eso en el futuro cercano. Entonces, está aquí, o sea, yo voy paseando por un pueblo y soy capaz, en la placita que hay chiquitita, en la Marquesina, esa foto, esa campaña está hecha con inteligencia, porque es que no está ni bien hecha. Está, sabes que es inteligencia artificial, te acercas y además está pixelado. Pero es que vas a, o sea, en la misma plaza os digo que hay 3 imágenes hechas con inteligencia artificial. Una inmobiliaria, una muchacha en el escaparate. Bueno, borrosa ciertas zonas, el botón está mal, o sea, no está ni siquiera cuidado. Sí, pero llegará un momento en que lo hará. Sí, a mí me da mucho reparo cuando veo imágenes de personas que han fallecido, de actores, haciendo cosas que jamás en la vida habrían hecho. ¿Quién está velando por la imagen de esas personas? Es que es muy fuerte, es que te ponen a hacer cosas, y por no hablar ya de que cojan tu foto y la contextualicen, es que es muy fuerte. Es que nos estamos quedando en la anécdota y en la risa, pero es surrealista. Pueden hacer con cualquiera lo que quieran. Entonces, estoy expectante a ver cómo se maneja eso. ¿Sentís entonces que a lo mejor el seguir realizando obras en manera tradicional, como por ejemplo estáis haciendo y demás, se está convirtiendo como en una forma un poco de resistencia ante todo esta vorágine de inundación que tenemos hoy en día con todo el tema de la inteligencia artificial? Puede ser como un poco un pequeño bastión de muchos autores que están volviendo otra vez, de autoras que están volviendo otra vez a la tradicional, abandonando incluso un poco ese mundo digital, aunque lo estuviesen haciendo ellos, pero decir, no, tengo que sentir que el trabajo que estoy haciendo lo estoy realizando yo, y que no va a venir alguien y va a decir, hazme esta imagen al estilo Burgos, hazme esta imagen al estilo Amartya. Yo creo, a mí lo del que sea digital o tradicional me parece que es un medio más, y eso me da bastante igual, siempre y cuando haya una persona detrás. Sí que creo que bueno, que vivimos todos en todos los sectores y porque vivimos un poco como, yo creo que esto lo que va a hacer es que desconfiemos cada vez más. Y desconfiamos pero de todo, o sea, no ya solo si ves un cartel, sino que desconfías de la realidad. Ves una noticia y ya dices, ya no sé si esto será inteligencia artificial o no, a lo mejor, no sé, a lo mejor Trump realmente Dios le ha tocado, ¿sabes? No sé. Entonces, realmente es como que nos hace desconfiar muchísimo de la realidad, no sabemos ya lo que va a ser. Entonces, sí que creo que hay una cosa, que es que al final el humano va a seguir siendo un humano. Entonces, ¿será un poco más tonto? Posiblemente sí, pero creo que siempre buscamos al final volver al lugar, a lo que es importante para nosotros. Y sí que creo que hay, ya no solo en cuanto al dibujo, pero sí que cada vez hemos estado más enfocados en hacer el trabajo con ordenadores. Las personas cada vez pasan más tiempo sentadas, sedentarias, en el ordenador y todo eso, y yo creo que está clarísimo que la peña cada vez está buscando más salir a la calle, buscarse actividades, a lo mejor no como antes, no, pero mucho taller de cerámica, no, muchas cosas así, que en plan de tocar barro, hacer algo y decir, tú tío, esto lo he hecho yo, no como fliparte, que eso, que en plan de, es que, pero yo creo que es una necesidad de decir, empiezo una cosa, la termino y la tengo. No, porque estamos nada más que mandando mails, organizando tablas de Excel, haciendo cosas que tú dices, ¿esto para qué? Entonces yo creo que la inteligencia artificial tiene que ir a hacer toda esa mierda y nosotros hacer nuestras cerámicas, nuestros dibujos, nuestras cosas guay, de pensar y hablar, ¿no? Pero que no nos piense ni nos hable una inteligencia, claro, no la manera de pensar, no que piense por nosotros, sino nosotros pensamos y eso que haga basurilla. Sí, esto es como cuando llega la calculadora a tu vida y tú dices, pero si tengo la calculadora, ¿para qué necesito saber matemáticas? Bueno, porque tienes que saber matemáticas. Pero es una persona que no le cuesta mucho las matemáticas. Porque tienes que saber lo basiquito para poder manejar la máquina. Si no... Bueno, vamos a pasar a un tema más alegre. Ya lo siento mucho por haber hablado de este tema, pero bueno, me parecía muy importante que
que vosotras me interesaba muchísimo vuestra opinión sobre el tema, porque creo que, bueno, pues efectivamente esto ha venido para quedarse, es una realidad con la que hay que convivir. Creo que se puede utilizar para hacer ciertas cosas buenas, o sea, porque no es todo, o sea, yo me estoy enfocando mucho en un ámbito muy artístico, de esa pérdida del pensamiento crítico, del análisis y demás, pero evidentemente, pues como toda revolución que ha habido a nivel industrial o lo que sea, pues hay cosas que son muy buenas y hay cosas que son muy malas. Pero bueno, me gustaría hablar un poquito de las en vuestros libros, aunque bueno, en este caso estamos más con el Federico y demás, pero cómo tenéis mujeres muy influyentes en vuestras obras, y cómo os han influido estas figuras tan importantes, por ejemplo, como Jane o como Almudena, etcétera, en vuestro crecimiento como artistas. ¿Cómo os habéis sentido o cómo os han influido de alguna manera en vuestra experiencia personal? Yo noto que son proyectos que me hacen mejorar como individuo. O sea, cuando llega escritora y yo no conozco, o sea, me suenan muchos nombres, pero no sé apenas nada de muchas de las escritoras que se hablan ahí. Entonces, es un proyecto en el que a mí me ayuda a saber más y a que le tira del hilo. Con Almudena, exactamente igual, y con Jane, es lo mismo, ¿no? Entonces, son proyectos tremendamente enriquecedores que a mí me hacen conectar con mujeres que han abierto camino en el mundo de la literatura, en el mundo de las artes en general, que eso de alguna manera también repercute en el ámbito en el que yo me muevo. Entonces, para mí es fascinante. Yo se lo he dicho muchas veces a la editora, siempre le digo gracias porque lo mismo que te llegan cosas que te apetecen menos, hay que abrazar mucho cuando te llegan cosas que lo disfrutas. Entonces, para mí, poder seguir aprendiendo es un lujo, y poder aprender de esta manera tan bonita, ¿no? Y con personas que saben tanto, y que, por ejemplo, las escritoras con las que he compartido los libros son personas enamoradas de los temas que están tratando. Entonces, es una situación enriquecedora, divertida y que te motiva y que te ayuda a conectar también de dónde venimos y lo que tengo que agradecerle a las que han estado antes. Sí, bueno, yo creo que bueno, al final ha habido una revolución, ¿no? En el mundo con el feminismo, me refiero en los últimos años, estaba antes, ¿no? Pero sí que ha habido un cambio grande, y a mí y bueno, yo creo que eso se ve claramente cuando entra a una librería, cuando va al cine, ¿no? Cada vez hay más voces de mujeres contando historias. Y a mí me pasa a veces que yo nunca, excepto un primer libro que hice en inglés, que sí que era sobre mujeres influyentes, pero luego después nunca me había planteado si hacía un libro feminista o no. Y a veces me dicen, pero tus libros sí que tratan mucho el feminismo. Pero claro, me parece que lo bonito es que sí que es verdad que lo trato, pero no lo trato como... No lo hice, cuando yo hice Cosas Nuestras, que era un libro que hablaba sobre intergeneracional entre mujeres, o sea, una conversación entre mi abuela y yo, y las mujeres que a ella le gustaban de las canciones de copla, y las mujeres que a mí tal y que yo admiraba. Yo no estaba pensando en el feminismo, pero me parece que es bonito, porque eso ya a mí me hace creer que ya ha entrado y es parte ya de nuestra vida. Entonces es verdad que luego cuando hago Federico, me centro mucho en las mujeres que rodearon a Federico García Lorca. Federico García Lorca era un hombre que estaba muy influenciado por las mujeres que tenía a su alrededor, y daba voz a las mujeres del campo de los años 20 o 30, ¿no? Cuando escribe sus obras como Yerma o La Casa Bernarda Alba. Entonces, claro, al final sí que creo que hay un foco en mí en que voy buscando un poco eso, porque a mí me interesa. Y evidentemente creo que somos una generación que hemos tenido la suerte de que a través del feminismo hemos mirado hacia atrás y estamos mirando a las mujeres que nos han criado, ¿no? Que además generalmente en nuestra generación no han sido solo nuestra madre. Yo creo que la mayoría que hemos vivido en pueblos o en sitios más pequeños y tal, o en familia, al final a mí no me ha criado solo mi madre, me ha criado mi madre, mis dos abuelas, mis tías, la vecina, o sea, la madre de mi la madre de mi colega del cole, ¿no? Entonces al final sí que creo que, bueno, que evidentemente está bien que de repente nos hayamos fijado en ella.
hay algo que sí que es verdad que comparten un poquito algunas de vuestras obras y demás, que es un poquito como esa búsqueda del espacio, ¿no? Por ejemplo, en Una casa en la ciudad, cuando mencionas a Virginia Woolf y demás, un poco con Jane y demás, es como que todas se parecen preguntas un momento donde puede una pensar o crear o refugiarse o simplemente estar, ¿no? Y ¿qué me vais a preguntar con esto? ¿Sentís que esa un poco conquista del espacio sigue estando como en las obras que estáis haciendo y también como en vuestra propia experiencia, como esa búsqueda un poco constante de ese espacio? Uy, qué pregunta más difícil. No, sí, entiendo. Bueno, yo creo que es cuestión de... O sea, yo creo que al final los trabajos creativos, el dibujar, el pintar, el escribir libros, el intentar poner una imagen a textos de otros, llevártelos de ti, es como si... Es cuestión de una búsqueda, ¿no? Y al final es búsqueda de un espacio, de un lugar, de crear un universo, entonces sí que tiene mucho que ver. Yo creo que al final, el día que se nos apague tanto a Ana o a mí, como ese intento de seguir buscando, de seguir creando espacios, de seguir desarrollando nuestro universo, entonces acabará nuestro trabajo. Pero no porque digas tú ya no tengo nada que dibujar, sino porque ya no queremos hacerlo. O sea, yo creo que al final lo bonito de estos trabajos es que siempre aprendes algo nuevo y es lo que nos engancha. Pero si lo hiciéramos como tuercas, pues entonces ya no nos gustaría tanto hacerlo. Entonces yo creo que esa es la relación un poco como de estar, como parece que está siempre en búsqueda. Y yo siempre también a veces digo, es que me engancha eso y a la vez me da miedo porque parece que los procesos creativos te dan mucho vértigo porque están todas las posibilidades, todas las equivocaciones, todos los errores los tienes ahí tú y tú los vas a cometer, ¿no? Pero ese saltico, así como ese vértigo que te entra de, lo voy a hacer así y tener miedo de cómo va a salir, pero al final puedes darte cuenta de que no pasa nada porque como no estás operando a nadie a corazón abierto, gracias a Dios, pues entonces no pasa nada, pues entonces también te da como gustillo, ¿no? Pero yo creo que ese nunca sabe cómo va a salir, pues es lo que no... Bueno, yo creo que es lo que a mí me mantiene al menos como esa chispilla. Para mí el concepto de habitación propia es más, pues por ejemplo, son mis cascos. Yo no tengo yo trabajo en el salón. Yo tengo una mesa al lado de la ventana, mi marido está ahí, mi hija está ahí. Porque me gusta el concepto de estar todos en una misma habitación. Sin embargo, yo tengo mis cascos, me aíslo con cierta facilidad y es la capacidad de poder crear. Yo creo que yo traslado lo que necesita, lo que pedía Virginia Woolf o lo que reivindicaba, yo lo traslado más a tener la capacidad de poder crear, física o no físicamente, en una habitación propia, pero tener tu espacio y concedértelo. Y estoy totalmente alineada con lo que decía Iru. Mi cabeza no para. O sea, yo me he dado cuenta de que con el paso del tiempo soy mucho más rápida, en el sentido de cuando me llega un encargo, apenas hago bocetos, soy bastante directa, suelo acertar con relativa rapidez. Eso es una cosa que le llama la atención al que me encarga, como, ostras, qué rápido, porque también tienden a asociar que lo hagas manualmente con que vayas a ser lenta. No tiene que ser así. Pero es que yo, desde que me llega el encargo, yo pongo a funcionar la cabeza. Y a mí me han venido eso que te dicen, no, me vino la idea en la ducha, me ha pasado. O sea, es tan surrealista. O, no sé, en sitios muy peregrinos, porque estás como en el modo alerta y es un modo de ver la vida muy bonito, porque estás constantemente cuestionando lo que estás viendo. Esto que tú vas andando por la calle y de repente un día tú dices, esto estaba ahí, y ha estado siempre ahí y no lo veía. Pues esa manera de pensar para mí está muy vinculada a mi trabajo, pero también a la manera en la que tengo yo de ser. Entonces, el día que no tenga eso, porque yo no me concibo tampoco sin ser ilustradora. Ahora mismo esto se ha fusionado tanto con mi manera de ser, para lo bueno y para lo malo. Porque cuando estoy de bajón con el trabajo y con mi... Es como... Hay que saber surfearlo, ¿no? Entonces... No se puede desconectar. Eso, no se puede desconectar y...
siento que, no sé, que ese espacio está ahí y que el día que ya no lo quiera tener, bueno, pues, no sé, ya yo lo tiré. Bueno, para acabar con una nota un poco más positiva, porque es verdad que hemos tratado temas un poquito más serios, ¿algún mensaje positivo que les quisieseis transmitir a todas aquellas personas que a lo mejor estén estudiando ahora o Bellas Artes o incluso aunque sea publicidad y demás, dentro de todo este caos que podemos llegar a tener ahora mismo un poquito con el tema del que ya hemos hablado y no vamos a volver a repetir, un mensaje positivo que os gustiese transmitir a esas personas que ahora mismo a lo mejor pueden estar dudando de, porque siempre hemos tenido ese estigma, casi todo el mundo, que ¿tú qué estudias? Bellas Artes, uy, y eso, ¿y qué salidas tienes? ¿Y de qué vas a trabajar? ¿Te vas a morir de hambre? etc. ¿Qué decirles para que no sientan como que ahora mismo se está un poco emborronando todo de alguna manera diciendo que estoy haciendo aquí? Por ese. Mira, el otro día estuve justo en una facultad y estuve con alumnos. Yo no estudié Bellas Artes por cobarde, porque yo no sabía cuántas salidas tenía Bellas Artes. Si yo llego a estar un poquito más al tanto de lo que se hacía o de qué posibles salidas había, probablemente hubiese hecho Bellas Artes. Publicidad estaba ahí, era una carrera también que se puso de moda en su momento y la verdad no me arrepiento porque me ha dado otras cosas. Pero bueno, podría haber hecho Bellas Artes. Yo creo que ahora mismo hay un poquito de desesperanza entre los que están estudiando carreras creativas, pero yo creo que la desesperanza también es cómoda y es como una excusa para no esforzarte un poquito más. Yo soy muy pro, hay que trabajar y hay que echarle horas, y mi carrera se ha constituido a base de muchos no, que sigo teniendo, y eso te ayuda. Te jode, pero te ayuda. Entonces, cuando yo escucho a estos muchachas, y en sus trabajos tiran de recursos fáciles, tú estás apoyando el sistema que te va a fagocitar. Es el momento de que tú le eches más horas, de que tú pongas tu cerebro a exprimirse, porque tienes el tiempo, porque no tienes que ocuparte de una casa, porque no tienes que ocuparte nada más que de tu porvenir y de construir los cimientos, de poner los cimientos bien. Entonces, que el mundo está mal, está raro, está convulso, cuéntaselo a uno que viene de la Primera Guerra Mundial. Todos hemos tenido nuestro hito de desolación. Entonces, bueno, si tú quieres dedicarte a la creatividad, yo creo que se puede, pero no hay que tirar la toalla ni hay que tirar del recurso fácil, tienes que trabajártelo y además vas a destacar porque hay una gran mayoría que va a tirar de lo fácil. Sí, yo creo que también hay una cosa, bueno, yo creo que, o sea, por una parte, yo cuando he estado, a veces estoy en charlas con chavaletes, porque están en escuelas de arte o incluso chavales más jóvenes que están en la ESO y cosas así, y yo siempre insisto en que no hemos venido aquí a trabajar solo. Hemos venido a trabajar, no tenemos otra, pero no somos solo nuestro trabajo, no somos solo nuestra profesión, no somos solo el dinero que ganamos, ni nada de esas cosas, porque muchas veces que no lo terminamos creyendo. Yo, por ejemplo, yo dejé de dibujar porque llegué a Londres y me creí lo de dibujar para qué. Y dejé de leer porque tenía que leer en inglés para aprender inglés, no sé qué. Entonces, y me puse súper triste. Entonces, al final, yo siempre insisto en que si a ti te gusta dibujar, te gusta escribir, te gusta la música, te gusta pintar, te gusta inventarte historietas, hacer viñetas, no sé qué, es que no tienes que dejar de hacerlo. Es que eso es algo que te desarrolla a ti y que tú necesitas hacer, aunque tú trabajes o ganes dinero de otra cosa. Es que nunca se sabe. Yo al final, ahora mismo, y a lo mejor termino dentro de 5 años, estoy otra vez poniendo copas, pues, ¿sabes? Pero yo espero no volver a dejar de dibujar o no volver a dejar de escribir, aunque sea para mí, porque eso es parte de nosotros y son cosas que nos desarrollan a nosotros y nos hacen pensar y nos hacen ver el mundo de otra perspectiva diferente a la que nos están poniendo tan negra.
Y eso es así. Entonces a los chavales, por ejemplo, siempre les doy el ejemplo de que además esta diferencia entre eres de ciencias, de letras o de arte, como si esto fuera una categoría de... Y es en plan de, pero vamos a ver, o sea, que Buñuel era ingeniero y al final terminó siendo Buñuel. Y Ana no estudió Bellas Artes y al final la cabra tiraba al monte. Entonces, ya está. Y que no tengan en la vida, pues, que no te dé para todo, o que no te puedas pagar las facturas con eso, puedes hacer otro trabajo, pero sigue haciendo lo que te gusta porque eso es lo que te va a llenar al final. Y es que nunca se sabe. Y al final creo que los trabajos, que la creatividad y todo eso es muy necesaria, porque nos saca de muchos lugares muy oscuros. Entonces creo que no hay que abandonarlo. Evidentemente habrá momentos en los que le puedas dedicar más tiempo, otros menos, pero no olvidar ese puntillo de esa ilusión que te hace. Igual que si te gusta leer, tienes que sacar tiempo para leer. Es que si no, ¿esto qué? Coges, trabajas, te mueres y ya está. O sea, es que en serio, es que es súper tristón. O sea, no puede ser así. Entonces, bueno, vamos, yo creo que tenemos que pararnos, vamos muy rápido últimamente, y tenemos que pararnos un poco y, joder, vivir y hacer cosas que no sirven para nada, como dibujar. Pues a dibujar. Bueno, es que no voy a añadir más porque no voy a estropear el momento, porque con lo que acabáis de decir creo que ya se ha dicho absolutamente todo, así que muchísimas gracias, porque no sé si ha resultado, a lo mejor no eran las preguntas más acertadas, o a lo mejor no era lo que esperabais increíble, a mí me ha encantado. y demás, pero quería aprovechar esta oportunidad de tenernos aquí a las dos para que pudieseis ofrecer una visión, bueno, pues un poco de alguien que está ahora mismo en la realidad que estamos viviendo y cómo la estáis viviendo vosotras. Y de verdad, por lo menos a mí personalmente me ha parecido fantástico y os lo quería agradecer. Muchísimas gracias, Lorena. Gracias. Muchas gracias y gracias a nuestra cosinaria y a Rafa y a todos. Vamos a cantar. Bueno, quería decir que no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o queréis aprovechar ahora que tenemos aquí a las dos. Sí. Hola, y bienvenida de nuevo. Me vas a perdonar que pregunte a Ana, porque Sí, puede. a ti te hemos pedido más veces antes, lo cual es además una de esas cosas que tengo que agradecerle a este espacio porque es increíble. Y en ese sentido, tener a Ana también es increíble, porque yo no pensé que jamás fuera a estar a 3 metros de ti. Eres una presencia muy evidente. De alguna manera he convivido con tus dibujos, con tu arte, durante mucho tiempo ya. Empecé a encontrarte en tiendas, en librerías, en tote bags, tengo láminas tuyas, poquitas, en casa, compradas un poco sin querer, diciendo, mira qué mona esta. Te veo en las revistas. Para mí es emocionante tenerte aquí. Y quiero aprovechar para hacerte una pregunta. Una de las cosas que siempre he pensado cuando veo tus dibujos es que son un poco prerrafaelistas, en el sentido de que la composición, pero no solo la composición, sobre todo el nivel de detalle en las cosas cotidianas. Claro, yo como fan de ese periodo veo la crítica social. He cambiado de impresiones alguna vez con algún amigo sobre si tus ilustraciones de jóvenes domésticos rodeados de sus cosas en casa son de alguna manera críticas. Yo creo que sí. Y quería que nos explicaras un poco eso. Lo primero, gracias. Yo me siento muy chiquitita, pero me voy a ir muy contenta, más contenta. Me encanta la pregunta porque para mí hay crítica. Para mí hay crítica y si tú eres capaz de leer la ilustración con los ojos con los que yo lo hago, para mí es como que se cierra el círculo. En un contexto aparentemente frívolo, en el que yo empecé a identificar que había encontrado mi estilo con una serie que yo llamé Loneliness, y eran mujeres en habitaciones interiores
solas y rodeadas de objetos. Entonces, para mí es cuando tú aparentemente lo tienes todo, pero no tienes nada. Entonces, ahí estaban las perspectivas ya distorsionadas, había una intención de color que se ha ido depurando, quería que fueran coloristas, porque me gusta mucho jugar con lo que aparentemente te pueden decir los colores, pero la ilustración te puede estar diciendo otra cosa. Entonces es una reivindicación del mundo interior, de la intimidad, pero no solo de la intimidad del hogar, sino de la intimidad con uno mismo, que yo creo que desde hace unos años hay mucho ruido y nos perdemos. Y para mí la excusa solo de que no tenemos tiempo, a mí es que no me vale, porque yo creo que invertimos mucho tiempo en el teléfono y que se nos van las horas. Pero yo creo que el tiempo hay, que vivimos en un mundo más frenético, pero todo esto le conviene al señor de Mercadona que nos está preparando las croquetas para que no tengamos que prepararlas nosotros. Entonces es como que todo al final acaba teniendo sentido. Si tú miras mis ilustraciones con un poquito más de sentido crítico, los objetos que aparecen no son actuales. El tocadisco es antiguo, la cafetera va a ser siempre la misma, a no ser que tenga un encargo en concreto. Hay muchos libros, hay libros que para mí me han marcado en mi vida. He tenido la oportunidad de leer mucho, pero suelo recurrir a los mismos títulos porque me dan confort y es un pequeño homenaje que yo hago a esos libros que a mí me abrieron a otros libros. Hay, no sé, como elementos recurrentes y hay un abigarramiento, pero desde la exageración. Entonces yo hago siempre como la analogía, ¿no? Yo soy de Sevilla, pues el barroco está ahí y me lo he traído conmigo, aunque lleve fuera de Sevilla un chorro de años. Yo quiero explorar el mundo de los sentimientos, de las emociones. Yo creo que pongo mucho de mí, mucho más de lo que yo creía en mis ilustraciones. Yo prefiero dar un mensaje de una manera amable, pero dar el mensaje, porque quiero que llegue al mayor número de personas. Entonces, con la amabilidad o con colores atractivos o con situaciones con las que todos podemos sentirnos de alguna manera identificados, el mensaje te llega. Entonces eso me permite contar muchas cosas. ¿Que tú te quieres quedar en la anécdota de la escena? Puedes. Pero la mayoría de las personas saben dar el pasito. Y de hecho muchos se sienten incluso identificados con cosas o me han dado lecturas que yo en un primer momento no contemplaba y digo, ostras, pues es que cuadra. Y eso me gusta muchísimo cuando la ilustración ya trasciende y la completa el de enfrente. Como la ilustración o la pieza artística que estés haciendo. Gracias a ti. No sé si hay alguna otra pregunta, alguien más que queréis preguntar. Y si no, pues... Sí. Bueno, lo primero, daros las gracias a las dos. A mí me hace especialmente ilusión que estéis aquí. Me gustaría saber si tenéis alguna espinita clavada, algún libro que os gustaría ilustrar y que todavía no os hayan puesto el proyecto en la mesa o... Yo lo tengo muy claro. ¿Sí? Sí. Yo quiero Jane Eyre y Ana de las Cejas Verdes. Ya he hecho Mujercitas, ese sí, ahora vas a ganar la vida. Sí, pero... Yo no lo sé. Esto sí, se oye. No lo sé. Es que yo voy un poco así, es que yo soy un poco enamoradiza en ese sentido. Entonces a mí un día me gusta uno y al día siguiente me gusta otro. Es verdad, pero porque también tengo muy poca memoria, entonces... Pues, pero es verdad que me pasa también cuando me preguntan inspiración, ¿en qué te inspira? ¿Tiene artista? En ese momento es como... Yo te digo el que vi ayer. El único libro que se dice así. Entonces, cuando estoy haciendo un libro, ¿qué me ha inspirado? Por lo que haya en el Prado y en ese momento. Como cosas así, lo que haya visto. Es como a mí gusta... Entonces, no sé. Ahora a mí, no sé lo que me gustaría ilustrar. Bueno, pues nada. Sí. Pues ya no se te cumple. Claro, así hay muchas posibilidades, porque me ofrezcan lo que sea, pues ya se me cumple. Me encantaba este. Muchas gracias, chicas. Gracias. Ay, mira, sí, hay uno que... Sí. No, hay uno que me dice, además, ahí a veces cuando me han hecho alguna entrevista me han dicho, ¿tienes ilustrado? Digo, no lo tengo en mi web,
pero yo eso me lo hice como rollo portafolio, pero la gente no lee. Entonces, y yo tengo proyecto personal, 5 horas con Mario. Y tengo ahí mis ilustraciones de tal, que eso me hubiera encantado, ilustrar 5 horas. Pero ya lo tengo hecho, si alguien lo quiere publicar, que es que eso está ¿Quién bueno. lo quiere publicar? Si alguien quiere cogerlo y ya, pues eso que me ahorro. Y yo también estoy abierta a más cosas. Vamos a empezar a hablar mirando la cámara. Bueno, pues muchísimas, de verdad, otra vez, muchísimas gracias y nada, un aplauso enorme para